Hola, buenos días, cordial saludo en la Feria Virtual Expo GPA que se realiza a través de la plataforma Visiri. Tenemos el gusto de iniciar nuestra charla de hoy con la visita al stand de Sonacme. Entonces, bienvenidos todos. Recuerden que para quienes desafortunadamente no puedan estar disponibles en este momento, vamos a realizar la grabación y tendremos disponible el playback a la mayor brevedad para que puedan compartirlo con su grupo de trabajo y adicionalmente para que puedan verlo, enviarnos sus inquietudes, sus comentarios al respecto. Entonces arrancamos aquí al frente del stand de Sonagme. Vamos aquí a pasar a través del transporte. Recuerden que tenemos actividades hasta julio 24 y vamos a tener actividades por lo menos el próximo 10. Vamos a estar haciendo el recorrido, el tour del conocimiento, y de ahí para allá en la agenda académica tenemos más actividades para compartir con ustedes. El próximo 24 tenemos el cierre de nuestra feria y los invitamos a compartir todas las actividades que hemos tenido: agenda académica, prejornada, visita al stand, panel y las diferentes actividades que estamos realizando semana a semana. Dicho esto, pues vamos a entrar al stand de Sonacme, vamos a iniciar nuestras actividades y muchas gracias para todos por compartir este tiempo con nosotros. Aquí está el stand general de Sonacme, podemos ver el logo y vamos a iniciar nuestro recorrido en el día de hoy. Entonces, Sonacme fabrica equipos, cámaras de alta calidad con excelente desempeño y vamos a visitarlos por cada microstand para conocer pues cuál es el ofrecimiento específico que se tiene. Voy a acercarme por aquí. Vamos a ver. Primer ofrecimiento, que es la cámara de temperatura y humedad variable. Recuerden, por favor, que para todos los laboratorios debería tenerse una cámara de temperatura y humedad. Normalmente se habla de condiciones ambientales, condiciones de referencia y por lo menos se refiere a temperatura 25 grados, humedad de 50% de humedad relativa, para mantener las muestras en periodo de preparación para los diferentes ensayos. Entonces, para esta condición, como para los que definan las normas, pues normalmente se tiene unas cámaras de Sonagme disponibles de acuerdo a las normas internacionales. Aquí hay una por lo menos de excelentes condiciones que tiene desde menos 70 grados hasta 180 grados y de 10% a 98% de humedad relativa, de tal manera que se cubren todo el rango de humedad, todo el rango disponible de temperaturas para la mayoría de las pruebas, de acuerdo con las normas ASTM, UL, British Standard y Contec y demás. Entonces los invitamos a revisar. Lo que puede cambiar básicamente es el tamaño del equipo de acuerdo a la disponibilidad del espacio y el tipo de muestras que requieran. Entonces están invitados a consultarnos, a referirse al tipo de tamaño. Normalmente hablamos de 120 litros hasta 1000 litros y de esa manera pueden saber, dependiendo del número de muestras, la frecuencia de pruebas, el tipo de cámara que requieren de temperatura y humedad variable. Bueno, seguimos por acá nuestro proceso. Vamos a ver qué más tenemos disponible. Aquí en el frente vamos a ver las cámaras para ensayo de baterías. Recuerden que con el cambio de tecnología ya no hablamos solo de baterías de plomo, sino baterías de ion litio. Posteriormente hablaremos de baterías de sodio y demás. Entonces, para todo este tipo de baterías es conveniente tener un equipo de prueba que permita conocer la resistencia de estas baterías, tanto a la humedad como a las demás condiciones de ensayo. Vamos a ver aquí.
este tipo de baterías. Entonces, para pruebas de alta exigencia, aquí vemos por lo menos que tenemos para vehículos, para sistemas de almacenamiento, con área variable entre 8 y 24 metros cuadrados, de menos 70 a 100 grados normalmente, y con rampas de temperatura. Recuerden también que hay pruebas donde no solo se requiere una norma que tenga una temperatura definida, sino adicionalmente se refiere a rampas de incremento de temperatura como grados centígrados por minuto. Normalmente hablamos de 2 a 3 grados centígrados por minuto. Si hay una norma especial, pues entonces nos indicará cuál es el tipo de incremento o decremento de la temperatura con el tiempo. Eso es muy importante y Sonagmed suministra este tipo de cámaras también. Como ven, ahí cuando hablamos de cámaras no solo hablamos de un solo tipo, sino que depende muchísimo del requerimiento, del ensayo, y todo este tipo de ensayos son simulaciones de las condiciones extremas ambientales que se van a comparar para un tiempo largo en la realidad, pero que la norma ya define, al cumplir los requisitos, si el material va a ser adecuado y si la cámara va a poder representarlos. Miremos aquí entonces, un segundo, me acerco por favor. Sería cámaras de cambio rápido de temperatura. Vamos a ver a qué se refiere. Donde hablamos de cámara de ensayo ambiental con ciclos rápidos de temperatura y humedad. Entonces se puede cambiar los ciclos, se puede modificar el tipo de velocidad de cambio. Aquí hablamos, por ejemplo, entre 5, 10, 15, 20, hasta 25 grados por minuto, de tal manera que las condiciones de prueba más exigente pues se logran normalmente en condiciones ambientales. No existe un cambio tan rápido en esta variación de temperatura. Adicionalmente, control inteligente, un amplio rango de trabajo, como hablamos, de menos 70 grados a 180, humedad de 10% al 98%, que cubre prácticamente todos los ambientes disponibles en la realidad, y con construcción robusta en acero y sistema de refrigeración de alto rendimiento. Tanto el calentamiento como el enfriamiento deben tener un diseño excepcional para poder cumplir los cambios en la unidad de tiempo. Bueno, pues excelente este tipo de cámaras, realmente lo ideal para un laboratorio de investigación, de desarrollo, que quiera generar y analizar materiales, o una universidad, sería ideal tener este tipo de cámaras para hacer todos los análisis de un material. Veamos aquí, hablamos de una cámara de choque térmico. Entonces, en este caso, hablamos de cámaras con variación o con choque térmico, que sería para componentes electrónicos, automotrices, aeroespaciales, que permitan una transición rápida entre las zonas de temperatura de fría a caliente, como ocurre normalmente en este tipo de componentes. Entonces, para este tipo de casos tenemos variación de temperatura, variación de volumen, de la humedad relativa y demás condiciones. También para este tipo de requerimientos se busca cuál es la norma de referencia, y con la norma de referencia, el volumen y el tipo de temperaturas y de rangos, se puede escoger el mejor equipo correspondiente. Vamos a ver aquí. Recuerden que se puede agendar una reunión con Sonagmed, escogiendo aquí en estos puntos de reunión la fecha y la hora para validación de Sonagmed, de tal manera que se pueda atender sus inquietudes, sus comentarios, sus requerimientos. Vamos a ver, a continuar nuestra ruta. La ruta es un poco extensa debido a la gran cantidad de equipos que ofrece,
Vamos a ver adicionalmente ahí cámaras de envejecimiento acelerado. Vamos a verlas aquí. Tenemos por lo menos, tenemos tanto de xenón como cámaras UV. Vamos a ver esta UV. ¿A qué se refiere? Normalmente existe una cámara UV que permite a través de unas lámparas fluorescentes, VA o VB, como fuentes de luz, hacer la simulación de la resistencia a la luz solar, donde tenemos rociado de agua que simula la lluvia, el rocío, y adicionalmente las lámparas trabajan en las condiciones del espectro de luz solar. Normalmente hablamos de 300 a 400 nanómetros, con un promedio de 340 hasta 1000 centímetros cuadrados para cuando se requieren 9 muestras, y temperaturas variables entre 30 y 90 grados, obviamente bajo las normas ASTM, ISO, SAE y demás, y las adecuaciones en las normas colombianas. Entonces, estas cámaras V están disponibles para el uso en los diferentes laboratorios y para comparar el resultado de material. Ahora podemos ver aquí cámaras de xenón. Existen de pequeña y de gran capacidad, dependiendo del número de muestras que se requiera, pues va a variar el tipo de equipo y el tamaño correspondiente. ¿A qué corresponde este cámara de xenón de alta capacidad? Pues estamos mirando en ese caso unas lámparas de alta potencia con gran capacidad de exposición para tener hasta 6500 centímetros cuadrados, y lo cual permite tener hasta 65 muestras simultáneamente evaluadas. Esto correspondía anteriormente a una tecnología Atlas, pero que ha sido optimizada, actualizada, de tal manera que hay toda la confiabilidad en lo que se pueda realizar, y adicionalmente con opciones de manejo del tiempo, de la temperatura, las características de los ciclos de resistencia a luz solar, de lluvia, y adicionalmente con opción de descargar los datos para poder hacer la comparación, los informes y demás. Y es utilizada en envejecimiento, por ejemplo, de pinturas. Han visto en uso automotriz para el comportamiento de la pintura, de los diferentes elementos, que las sillas, demás piezas, los polímeros, y adicionalmente en recubrimientos, en materiales plásticos, en cauchos, en cables y demás. Entonces, este tipo de cámaras son realmente muy adecuadas y permiten obtener los mejores resultados para conocer si las muestras son satisfactorias y si se van a desempeñar bien. Si ustedes miran, por ejemplo, una pieza no solo negra, sino tal vez blanca o de algún color en especial, van a encontrar la variación con el tiempo y saber cuál será el comportamiento después de un envejecimiento acelerado. Bueno, aquí aprovechamos para mostrar el logo de Sonacme. Aquí ya tenemos la pantalla gigante donde se pueden dar las diferentes charlas, las diferentes presentaciones. Aquí por lo menos está disponible, y recuerden que vamos a estar hasta julio 24 para quienes quieran aprovechar y tomarse su imagen, su selfie. Pues aquí está disponible. Simplemente le dan en vista, funciona con las flechas, se gira, vuelve, regresa, y podemos continuar entonces nuestra ruta, que es un poco larga debido a que tenemos el recorrido con bastantes equipos de una amplia gama que ofrece Sonacme. Voy a mirarla por acá de manera frontal. Vamos a ver qué sigue.
También hay cámara de ensayo de arena y polvo. Recuerden que la arena y el polvo son exigentes en cuanto a condiciones ambientales, pueden afectar las muestras, pueden afectar el desempeño de piezas, de equipos contra el tiempo. Entonces, todo este tipo de cosas es conveniente tenerla presente para evitar fallas que se presenten en los diferentes equipos. Con condiciones de simulación y basados en normas estándar internacionales IEC o GB, que es las normas equivalentes de China, se puede hacer toda la simulación, toda la comparación y tener los resultados. ¿Qué es lo que falta? Tener la cámara e iniciar las pruebas. Sigamos nuestra ruta. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, aprovechemos que tenemos estas imágenes 3D donde podemos ver los equipos y sus condiciones. Entonces, vamos a pulsar aquí en clic. La cámara de envejecimiento por luz UV. Ya veíamos una imagen anteriormente, pero hay de diferentes tamaños y condiciones de acuerdo a lo que se requiera. Recuerden que es lámparas fluorescentes que tienen adicionalmente ciclos de lluvia y de aplicación de luz de tal manera que puedan cumplir 300 horas, 720 horas, 1000 horas o adicionalmente más tiempo si se requiere que las piezas deban mantener sus características eh, de color, eléctricas, térmicas y demás que se van a ver por el tiempo y se va a encontrar variación por color, por pruebas mecánicas, por características diferentes dependiendo de cuál sea el punto de comparación requerido en la norma. Pero los equipos, las cámaras permiten hacer esta simulación de un largo tiempo en la realidad. O sea, si dejamos una muestra 8 o 15 días al ambiente, no va a representar en absoluto la condición de la norma ni la condición de lo que puede realizar una cámara. Acá tenemos la cámara en esta imagen 3D también, la cual nos ha facilitado la plataforma Visiri, una cámara de envejecimiento 3D rotativa. En este caso, cuando hablamos de rotativa es porque se refiere a que hay un carrusel donde las muestras giran para que tengan las mismas condiciones. Aquí normalmente hablamos de 22 muestras estándar, de tal manera que ellas van girando, van recibiendo la misma intensidad de luz solar que adicionalmente de lluvia y de esa manera pueden dar unos resultados muy reproducibles en comparación con otros laboratorios, con otros equipos y adicionalmente permiten saber si las muestras cumplen los requerimientos establecidos en las normas internacionales. Bueno, genial, aquí continuar acá con este tipo de cámaras. Vamos a ver esta cuál corresponde. Vamos a darle clic. También hay arco de xenón. Recuerde que el arco de xenón se basa, pues obviamente en uso de gas xenón. El caso de UV se refiere a uso de lámparas fluorescentes, pero también hay arco de xenón de gran capacidad y de pequeña capacidad, dependiendo del número de muestras. Realmente recomendamos que la capacidad no sea estrictamente muy pequeña, porque van a necesitar, por ejemplo, para un resultado de 720 horas, más o menos un mes en la cual la cámara tiene que estar destinada a esas muestras. Si tiene una cantidad mayor de muestras, es decir, un equipo, una cámara de mayor capacidad, pueden colocar más muestras y de esa manera evitan hacer múltiples ensayos o realizar durante más tiempo las pruebas comparativas. Entonces aquí hablamos normalmente hasta 1000 centímetros cuadrados, 9 muestras, irradiación de 340, 420, 300 a 400 o en caso extremo 300 a 800 nanómetros y la prueba es completamente exigente y va a superar los requerimientos de la luz solar o va a ser un envejecimiento supremamente acelerado.
y temperatura de panel de 30 a 90 grados, simulando pues, unas condiciones extremas ambientales, como si fuera, por ejemplo, en un caso de un desierto o de un lugar donde haya una temperatura excesiva de manera permanente. Bueno, muy interesante. Vamos a seguir por acá. A ver dónde era que estábamos nosotros. Vamos a ver qué más tenemos por acá pendiente en este seguimiento. Tenemos las cámaras de altitud, de temperatura y baja presión, de tal manera que existen también unas condiciones en las cuales se puede hacer este tipo de seguimientos para temperatura y baja presión, como corresponde en el caso de pruebas que van a hacer para aviación, para sistemas espaciales y demás, que combinan la variación de temperatura con una baja presión hasta 0,5 kilopascales, de tal manera que puedan servir en componentes aeroespaciales, satélites, cohetes, helicópteros y demás para sistemas de la Fuerza Aérea o equivalentes en cada país. Esto es muy interesante. Realmente no todos tienen ese tipo de equipos ni la disponibilidad de hacer pruebas de componentes, de partes. Vamos a ver aquí que tenemos ensayo de lluvia. También para aquellas zonas donde hay lluvia excesiva está la cámara de ensayo IPX12 para pruebas de estanqueidad, donde se revisa que no entre humedad a los diferentes componentes y que no puedan presentar cortocircuitos. En caso de luminarias exteriores, piezas automotrices, aquí por ejemplo bajo la norma IS 60529 del 2001, garantizar resultados fiables para protección contra la entrada de agua. Y o lo mismo para otras normas, donde hay precipitaciones supremamente intensas, se puede hacer esta evaluación. Como ven, pocas empresas realmente tienen en el mundo tienen este tipo de equipos y pueden garantizar estas condiciones de una manera tan precisa. Aquí ya vimos la cámara de arena y polvo, la vimos hace un momento. Y sigamos nuestra ruta, a ver qué nos faltó. Tenemos aquí también, entonces, al ver aquí la pantalla, la cámara de envejecimiento con ozono. Recuerde que el ozono es un material que está en el ambiente y que ocasiona desgaste muy significativo de piezas, por lo cual, por ejemplo, si miramos el caso de los neumáticos, se utiliza con caucho porque el efecto del ozono dañaría piezas si fueran en otro material. Entonces, para ese tipo de cauchos, de materiales que están expuestos normalmente al ambiente, a la intemperie, se utilizan esas pruebas de ozono. Estas pruebas de ozono, como recomiendo, están en caucho, pero también se puede hacer la evaluación. Y para quienes tienen investigación y desarrollo, para quienes hacen comparación de materiales, para aquellas universidades que quieren conocer los resultados en prácticas, pueden encontrar las diferencias de materiales, un PVC, un polietileno, un poliestireno, una poliamida, un poliuretano o un PET o cualquier otro material, lo pueden simular, lo pueden probar, comparar y encontrar el comportamiento al ozono de tal manera que se puedan optimizar formulaciones, optimizar costos, revisar el comportamiento en corto y en largo plazo al utilizar la cámara de ozono. Entonces, excelente, también quedan invitados a verla. Vamos a ver aquí qué tenemos. En este caso, un momento por favor, giramos aquí para ver. Nos falta este equipo, que sería un horno de secado de alta temperatura. Recuerden que también en varios procesos es necesario realizar secado, pero
mantener estable las condiciones de secado, conocer si hay rampas, si se requiere una temperatura específica que sea muy precisa, como en temas automotrices, aeroespaciales, electrónicos. Hay que garantizar los resultados contra el tiempo y obviamente garantizar la temperatura y demás elementos. Aquí estamos llegando al final, donde tenemos una cámara para altitud. Esto también es bastante novedoso porque permite simular temperatura combinada y baja presión de tal manera que se pueda eh, trabajar en condiciones extremas que normalmente equivalen, por ejemplo, hasta 65.000 pies, desde trabajo en tierra hasta un equivalente en altura hasta 65.000 pies o 0.5 kilopascales, de manera que se puede evaluar cuál es el desempeño de piezas automotriz, de tipo en aviones, ahora en drones y también en helicópteros o diferentes piezas que van a estar sometidas no solo a esfuerzo mecánico, sino también a condiciones de luz, de sol, de lluvia, de frío, de cambio de condiciones ambientales. Entonces, para todo este tipo de cosas, la recomendación es consultar a Sonacme, evaluar y conocer cuáles son las cámaras recomendadas en cada uno de los casos. Como han visto, pues realmente hemos hablado de más de 7 tipos de cámaras, entonces lo ideal es presentar su requerimiento, indicar cuál es la norma de referencia, indicar el número de muestras que requiere y adicionalmente cuál es el requisito que se debe cumplir de tal manera que podamos ofrecerle la cámara a la medida para que cumpla con su requerimiento. Entonces no solo una cámara de alta y baja temperatura, sino también las condiciones de humedad, adicionalmente la norma de referencia, si debe ser en alta presión, en baja presión o qué características debe cumplir. Entonces todo eso lo cumple Sonacme y estamos invitándolos a visitar al stand, a revisar en la agenda académica las charlas que hemos realizado al respecto y adicionalmente a compartir con nosotros sus comentarios, sus requerimientos, sus inquietudes. Entonces, para todos, un cordial saludo. Hoy 7 de julio, seguimos nuestra ruta. El próximo 10 de julio estamos en el recorrido, en la ruta o en el tour del conocimiento y continuamos aquí con nuestro transporte. Vamos a ingresar y quedamos en contacto para seguir este trabajo que hemos venido realizando y que vamos a estar hasta 24 de julio. Entonces, para todos, un cordial saludo y quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Un feliz día y por favor difundir en su grupo de trabajo. Muchas gracias. Saludos para todos.